Para la automatización de la generación de documentos, tales como el contrato y otros formatos, acá en el menú Acciones de personal vamos a encontrar la opción Formatos de documentos. Al ingresar acá, lo que vamos a encontrar es el listado de plantillas que están predefinidas. Estos son formatos que nos van a servir como base o como machote para poder generar a cada uno de los empleados dichos documentos. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a ordenar por nombre, acá tenemos los acuerdos de confidencialidad, los acuses de recibo de armas para guardias, para motoristas, etcétera. Tenemos también declaración de condena legal, bueno, y todos los documentos que se han configurado. Por ejemplo, el modelo de contrato para motoristas es uno y el modelo de contratos para oficina, taller y vigilantes. Entonces, esto entendamos que son plantillas base, ¿verdad? De las cuales nosotros vamos a poder generar los documentos a cada empleado. Vamos a revisar una, por ejemplo, vamos a elegir una de estas y al darle acá clic al botón editar vamos a ver el formato del documento. Acá nosotros vamos a encontrar un área que es similar a un editor de texto, similar a WordPad, donde vamos a encontrar todo el texto del documento, tal y como lo hemos ingresado. Y acá, si observamos, podemos nosotros hacer cambios en el formato y estos cambios se reflejarían en los documentos que se generen posterior a la modificación, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar también acá una lista de variables o tags que nos van a servir para que en automático se reemplacen por el dato correspondiente. Por ejemplo, acá si vemos, he usado un tag que se llama nombre del empleado. Todos los tags llevan el prefijo bar dos puntos en minúscula y luego el nombre del tag en mayúscula, de esta manera. Por ejemplo, yo acá he puesto tres tags, como sería el nombre del empleado, el número de DUI y la plaza. Estos ya están predefinidos acá. Posiblemente en algún momento haga falta crear alguno nuevo, ¿verdad? Eso se puede configurar, se puede crear. Pero en este caso ya tenemos este formato y bueno, aquí hace falta un espacio. Lo vamos a dar aprovechando que estamos modificando y vemos que tenemos todo el texto y tenemos acá algunas áreas o porciones del texto que se van a modificar manualmente al momento de generar un documento. Por ejemplo, la hora de emisión, día de emisión, mes de emisión, año de emisión, etc. Acá en este caso hemos utilizado el tag o la variable, el nombre del empleado, para que se genere en automático. Voy a guardar los cambios en este formato y vamos a generar uno para un empleado. Nos venimos acá al menú de personal y en el maestro de empleados vamos a buscar un empleado al que le necesitemos generar ese documento y lo voy a hacer con el primer empleado. Entramos a la opción de expediente, que es donde van a estar todos los acciones de personal, documentos, adjuntos, etcétera. Aquí encontramos, bueno, aquí tengo uno que ya he creado como prueba y puedo crear otro. En el tab de documentos, primero encontramos acá el área de archivos adjuntos. Estos son archivos que subamos al servidor y queden adjuntos al empleado. Y en esta otra área, donde dice documentos, es donde vamos a poder generar documentos basados en las plantillas que hemos configurado. Voy a crear uno nuevo y acá me aparece el listado de los formatos. Entonces elegimos el formato que vamos a crear. Por ejemplo, el que estábamos probando ahorita era declaración para uso de armas de fuego. Y el nombre del documento acá es editable. Si quisiéramos ponerle un nombre, aunque en realidad por default se le pone el nombre del formato, pero podríamos ponerle
otro nombre y una observación. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner prueba de generación de documento para que sepamos que es una prueba. Y cuando nosotros creamos el documento, lo vamos a tener acá ya en la lista de documentos generados, ¿verdad? Entonces vamos a abrirlo, este que acabamos de crear, donde pusimos las observaciones, y vamos a encontrar el texto. Si observamos aquí, ya viene en automático el nombre del empleado, también viene en automático el número de DUI, que fue lo que nosotros hicimos con los tags o variables que hemos utilizado. Y todo el texto es idéntico a como lo encontramos en la plantilla, ¿verdad? Entonces, todo se copia de igual manera y acá solo quedaría modificar, por ejemplo, acá en la hora de emisión, modificar manualmente los datos que haya necesidad de cambiar. Lo voy a dejar así y lo voy a guardar para que veamos cómo podemos generarlo a PDF si lo quisiéramos descargar o imprimirlo. Acá arriba nosotros vamos a encontrar una barra en el editor de texto que es muy similar al WordPad, que es un editor simple de texto, ¿verdad? Es un editor simple, pero que nos permite hacer muchos formatos en el documento. Por ejemplo, nosotros podemos elegir el texto y elegir un estilo, ¿verdad? De texto, como sería un título, subtítulo, etcétera, o marker, que serían estas regiones que tenemos resaltadas. También lo podemos hacer desde aquí. También podemos elegir el tipo de letra, que en este caso es la fuente. Para nosotros podemos seleccionar y luego elegir el tipo de letra. Podemos también, en este caso, el estilo es referente al tamaño, por ejemplo, encabezado 1, que es un texto bastante grande, encabezado 2, 3, 4 y así sucesivamente. Podemos encontrar diferentes estilos. Luego tenemos la fuente que decíamos que es el tipo de letra y el tamaño. Si quisiéramos hacerlo un poco más pequeño o un poco más grande, lo podemos hacer aquí también. Podemos elegir diferentes tamaños de letra. Para el caso, se genera exactamente igual a como lo tenemos configurado en la plantilla. Si nosotros hiciéramos cambios en la plantilla en cuanto a tamaño, tipo de letra, etcétera, pues cada formato que vayamos generando se va a ir generando ya con esos cambios. Pero acá estamos haciendo la modificación directamente al documento que se le generó al empleado. Ahora lo podemos hacer tanto en la plantilla para que todos queden igual o directamente en un documento generado ya para el empleado. Por ejemplo, si este llevara un texto adicional solo para este caso, lo podríamos digitar aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a encontrar otras opciones, como sería el alineamiento. Para este caso yo he elegido justificado para que nos quede pegadito en ambos márgenes, pero podría ser que esté alineado a la izquierda, centrado a la derecha. Podemos agregar también tablas, podemos agregar imágenes, pero esto lo podríamos hacer con una dirección URL de una imagen, y podemos, por ejemplo, agregar saltos de páginas si nosotros quisiéramos que justo acá, después de este texto, se genere un salto de página, o sea, una página siguiente, podríamos agregarlo aquí como un salto de página ya predefinido. Y así sucesivamente podemos hacer varios cambios. Lo vamos a dejar tal y como está y vamos a darle clic a la opción imprimir. Acá encontramos el botón del impresor, que esto nos va a poder o nos va a permitir mandarlo ya sea a printer o generarlo como un PDF. Si nosotros observamos acá, vemos que tiene generar a PDF, o podemos elegir una impresión o una impresora directamente para enviarlo a imprimir. Lo voy a generar en formato PDF, por ejemplo acá, y le doy imprimir. Y acá lo voy a bajar en una carpeta.
y ya tenemos generado el documento en PDF. Si vamos a la carpeta y abrimos el documento, vamos a ver cómo nos queda. Y aquí tenemos el documento ya generado en formato PDF. Lo voy a hacer un poco más pequeño para que observemos. Y ahí está, aunque aquí nos quedaron algunas, por ejemplo, nos quedó el título de, de la dirección y información que no necesitamos generar en el PDF. Esto lo podemos modificar o mejorar haciéndolo de otra manera. Vamos a volver acá al documento y voy a guardarlo y voy a usar otro navegador para ver la diferencia. Ahora he abierto la aplicación en un navegador basado en Chrome y vamos a ver la diferencia en cuanto a la opción de impresión. Vamos a volver siempre al empleado con el cual estamos haciendo la prueba. Nos vamos al expediente y vamos a buscar acá el documento. Y lo tenemos acá. Ahora vamos a ver la diferencia usando un navegador Chrome en la opción de impresión. Si nosotros hacemos clic en el botón de imprimir, vemos que se nos despliega este recuadro, esta vista de previsualización, cosa que no teníamos en el navegador anterior. Esta es una mejor alternativa ya que nos permite hacer cambios directamente a la impresión o generación de PDF que vamos a realizar. Por ejemplo, si observamos acá, necesitamos que el texto suba un poquito porque se pasa a la segunda página. Entonces eso lo podemos hacer de diferentes maneras. Una sería bajarle tamaño al texto del documento. Otra, si lo queremos hacer aquí de manera rápida, es entrar a las opciones de configuración que tenemos acá y vamos a buscar. Primero vemos que tenemos el tamaño de papel correcto, que en este caso es carta. Luego, en márgenes podríamos modificarlos si quisiéramos, pero encontramos también la opción de escala. Y si nosotros acá a la escala le reducimos, por ejemplo ahorita tiene 90, si le ponemos 80, vamos a ver que se reduce el tamaño y ya queda más adecuado para generarlo en PDF o para mandarlo a imprimir. Como tenemos seleccionado aquí guardar como PDF, al darle guardar nos generaría el documento. Otra alternativa es que directamente lo mandemos a un impresor que tengamos en red. Entonces acá yo lo voy a guardar como PDF y acá le vamos a poner Chrome, que sería desde donde lo hemos generado. Ok, ahí ya lo generamos y si nos vamos a abrirlo, vamos a ver la diferencia y en esta forma ya no tenemos los encabezados ni pie de página y se ha generado una sola hoja con el formato tal y como nosotros lo necesitamos. Otras cosas que podemos hacer desde acá al momento de imprimir podría ser elegir otro tamaño de página, por ejemplo, si lo fuéramos a utilizar en otro tamaño, acá siempre en la opción más opciones de configuración, ¿verdad? Si fuéramos a utilizar otro tamaño, pues lo podemos elegir acá. Podemos elegir modificar los márgenes personalizados, eso nos modificaría acá el margen en cada uno de los bordes. También podemos elegir lo que vimos en el otro navegador que no pudimos hacer. Acá sí podemos marcar, por ejemplo, encabezados y pies de página, que es la información que quitamos, ¿verdad? De la impresión. Acá lo podemos desmarcar para que no nos aparezca. Y de esa manera generar el documento. Así ya lo tenemos generado acá en formato PDF. Tal y como lo necesitamos. De esa manera nosotros vamos a poder generar todos los documentos
que sea necesario. Solo hay que recordar que podemos ir directamente aquí en acciones de personal y formato de documentos, eh, establecer las plantillas tal y como las necesitamos. Por ejemplo, vamos a ver uno de acuse de recibo, por ejemplo, de taller. Acá ya están configurados justo como los necesitamos, solamente para que se llene la información correspondiente de manera manual. Toda esta información creo que tocaría ingresarla manualmente al momento de generar uno. Y tal vez acá sí podríamos utilizar la variable nombre del empleado, que tiene que ser exactamente como nos aparecen acá todas las variables. Aquí hay muchas variables como año de contrato, el área, el código de empleado, departamento, día de contrato, por ejemplo el número de DUI, la edad, edad en letras también, nacionalidad, por ejemplo, si fuera necesario en algún momento. Y acá encontramos nombre del empleado. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar la variable acá de esta manera, y cuando el documento se genere ya va a ir acá en automático el nombre correspondiente. Lo voy a guardar y de esa manera pues ya están configurados todos los formatos que necesitamos generar. Y una vez nosotros establecemos aquí la plantilla, pues ya los podemos generar. Esto lo vamos a hacer una sola vez, y en algún momento que alguna de estas plantillas necesitemos hacerle un cambio, pues venimos acá y lo modificamos. Y todos los documentos que se generen posterior al cambio ya van a aparecer con dicho cambio. Los documentos que hemos generado acá los podemos revisar o incluso los podemos eliminar. Por ejemplo, esta prueba que hice yo acá la podemos eliminar. Venimos acá y tenemos la opción borrar y confirmamos que lo deseamos eliminar. Ok. Y con cancelar volvemos al listado. Volvemos al otro que acabamos de hacer y también lo voy a eliminar. Y en este momento ya no tenemos ninguno. De esa manera vamos a poder manipular todos los documentos automáticos, los vamos a poder generar a PDF o tenerlos acá para futuras revisiones.